El estudio de impacto de la salud mental en el sistema de salud dominicano arrojó lo que decía yo anteriormente, que República Dominicana se encuentra entre los 10 países de la región de las Américas con mayor carga en trastornos mentales y es el número 1 en Centroamérica y el Caribe. El 20% de la población posee algún tipo de trastorno mental, siendo los más comunes el trastorno depresivo mayor, la ansiedad, el bipolar y la esquizofrenia. Y nosotros hemos querido invitar a Gino. Es un tema que ha estado, Gino, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ya eres parte de esta familia, has estado varias veces en este espacio, hemos hecho varias mesas sobre el tema que siempre nos ha interesado y nos ha sensibilizado mucho, y el trabajo que has hecho también. Pero hemos visto con gran preocupación que muchas de estas personas están cometiendo crímenes o delitos que son inconcebibles, atroces. Normalmente uno lee paciente esquizofrénico, no vamos a diagnosticar a nadie, claro está, pero lee paciente esquizofrénico, no son, aún no estén medicados correctamente, no son personas proclives a cometer crímenes. Hemos tenido por tradición muchas personas con esquizofrenia que andan por las calles y nunca ha habido situaciones como esta. Hay preocupación con relación a este tema. Yo quisiera que tú nos explicaras qué pasa cuando una persona que tiene un problema severo de salud mental, evidentemente, comete un crimen como los que se han cometido en los últimos tiempos y no puede ser llevado a la cárcel, se declara inimputable por precisamente no estar en condiciones mentales apropiadas. Bueno, antes que todo, gracias por invitarme otra vez, aunque siempre, Vamos directo al siempre nos grano que mantenemos tenemos. en contacto, pero estamos aquí. Yo quisiera dejar un titular antes de empezar a hablar. El hospital psiquiátrico, que como antes se conocía, pasó a ser centro de rehabilitación psicosocial. Nunca ha cerrado. Sigue abierto, sigue quién dijo dando que había cerrado? asistencia. La población siempre tiene esa confusión. ¿Quién dijo que había Es algo que cerrado? tenemos que estar siempre Reiterando. hablando, Es un reiterándolo. cambio, pero aquí hemos hecho Ya. un trabajo maravilloso, lo hemos mostrado cómo está. Quise aprovechar este espacio para dejar ese titular. Cuando si vinieron cabe. Lucía y Rafael, Sí, dos de todo los eso. residentes. Bueno, no ha cerrado, sigue dando asistencia y ahí estamos, ¿verdad? Actualmente se está trabajando para ampliar otro módulo y poder seguir recibiendo personas, ¿verdad? Y dar el servicio. En cuanto a lo que está pasando en este clima que tiene que ver impregnado de psicosis, ¿verdad? Estos casos que llaman tanto a la atención, que son tan vistosos, realmente, ¿cómo se va visibilizando esta enfermedad? De una manera negativa, siempre se está tratando de etiquetar que estos casos, estos hechos tan lamentables son por personas que tienen un trastorno psiquiátrico, una psicosis, una esquizofrenia, pero realmente la investigación, el contexto se desconoce. Entonces se quedan esa percepción que a veces es más fuerte que la realidad y eso hace que el estigma continúe creciendo. Pero no ocurre que una persona con un brote psicótico, un esquizofrénico o tú nos explicarás qué otro tipo de trastorno puede llevar a ese brote psicótico de consecuencias nefastas como estos que hemos visto, porque obvio que no son personas que están... Mira, el ser humano es capaz de todo y de nada. El ser humano, simplemente, cuando una persona se desconecta de la realidad, puede pasar cualquier cosa. Increíblemente, hay una historia medieval que trata sobre una decapitación. Y de ahí vino una patrona de la salud mental que se llama Difna. Y trata sobre una persona que los demonios le hablaban y le pedían que cometiera un hecho. Realmente cuando las personas se psicotizan, todo lo que está impregnado en ese inconsciente puede salir y eso es impredecible, lo que va a suceder o lo que va a realizar. Entonces, pero
decir que es solamente porque tiene una enfermedad mental o que estas personas son las únicas que cometen estos No, hechos, para nada. es lo que No. la percepción distorsionada que hace que el estigma crezca ¿Cuáles y se mantenga. enfermedades mentales pueden llevar a una persona a tener un brote psicótico? O una persona que nunca ha sido diagnosticada y que al parecer no padece de ningún trastorno, ¿podría tener un brote psicótico en algún momento? Claro que sí, el brote psicótico puede estar inclusive por una enfermedad orgánica. Hay personas que pueden desconectarse de la realidad por un síndrome metabólico, por un lupus, Una alergia fuerte a un tipo de medicamento. por un podría esteroide, por ejemplo. O el tipo consumo de cosas. drogas. El consumo, que es un trastorno psicótico inducido por sustancias. Entonces, la psicosis, la desconexión con la realidad no es algo exclusivo de la esquizofrenia. Y no todo el psicótico anda por ahí matando tampoco. Exactamente. De hecho, la mayoría de los hechos violentos no están hechos por personas psicóticas. Exacto. Porque después de la película Psicosis, que todos recordamos, Sí. es una película, un clásico del cine norteamericano, se Psycho. quedó la palabra psicosis unida, relacionada a eso. Sí, claro, y todo lo que tiene que ver con asilo, manicomio, todo eso está de alguna manera estigmatizado, ¿verdad? Y todo el mundo piensa en esos lugares como casa de terror y todo lo que está pasando, pero realmente son personas con una enfermedad como cualquier otra. Diana. Y que, doctor, uno no puede decir que son estos, son aquellos si no hay un diagnóstico. O sea, primero tiene que haber un diagnóstico y en varios de los crímenes puede que ciertamente haya una esquizofrenia, pero en otros puede que no. Y eso puede servirle incluso hasta de eximente ante la justicia. Por eso es tan delicado el tema. Esa es la pregunta. Lo de la imputabilidad eximente, o sea, puede ser que se libere de un juicio, de una condena y de ir a la cárcel una persona que en un brote psicótico, escuchando voces que le ordenan, que está fuera de su realidad. ¿Y cuánto dura un brote psicótico? ¿Puede una persona pasarse semanas y semanas en él? ¿Puede esa persona liberarse de la cárcel y ser internado, por ejemplo, en el centro Puede pasarse incluso psiquiátrico? toda la vida en un brote psicótico. Toda la vida. No en un brote, sino ya en un estado psicótico. A partir de que se desconecta. Exactamente. Hay algunos que remiten, de hecho, la esquizofrenia, y ya que se habla del espectro psicótico, Esquizoide. pero la esquizofrenia se diagnostica y uno de los indicadores es que nunca remite totalmente, siempre queda algo, queda una sintomatología. Pero ¿qué pasa? Estas personas, cuando tienen este tipo de brote, no están siendo ellos, están desconectados, no es algo premeditado, que es donde viene la parte legal. Y en un pasado, hace siglos, se pensaba que el demonio ocupaba ese cuerpo y los hacía actuar de esa manera, pero luego cuando volvían en sí, se daban cuenta de lo que habían hecho. Es que antes ni siquiera se sabía que existía un órgano que se llamaba cerebro. Entonces, cuando empieza todo eso a descubrirse, empieza a desarrollarse las neurociencias, se empieza a atribuir que las enfermedades mentales vienen por el desorden que se produce a nivel de este órgano, ¿verdad?, del cerebro. Entonces se le da ese carácter clínico y se empieza a llamar como enfermedad. Pero antes era todas unas visiones esotéricas y todo era algo de espíritus y demás. Incluso hasta la Biblia está documentado todo eso. Es así, doctor. Doctor, ¿y hay algún tipo de estudio o de medición que diga qué porcentaje de las personas con problemas de salud mental en la República Dominicana podrían entrar dentro de la esquizofrenia? No hay un estudio que hable exactamente, que arroje esos datos tan certeros, ¿verdad? Sí tenemos aproximaciones y realmente las personas que con consumo de sustancias son personas que son vulnerables y pueden en algún momento psicotizarse, ya que es un precipitador de O sea, la psicosis. puede tener la condición genética, Y algo- por ejemplo, Claro. y la droga dispara, Claro que sí. porque no todo el mundo cae en esquizofrenia por consumo de droga. Exacto. Pero hay personas que tienen que tener esa condición. Ahora, yo me imagino que tú vas a preguntar, necesitamos saber dónde los llevarían. Si podría una persona en esas condiciones, que te lo he preguntado 2 veces, no simplemente
ir hacia un centro psicosocial, hacia el centro de rehabilitación Bueno, o las dependencias que hay? Tenemos que decir que el Centro de Rehabilitación Psicosocial es actualmente el único dispositivo de mediana y larga estadía. Si realmente estamos últimamente tratando otro caso, no tiene que ver con este tipo de hechos, pero si es una persona que fue declarada así, inimputable, entonces estamos viendo cómo va a pasar una temporada en el centro de rehabilitación para rehabilitarse, no a cumplir sentencia, sino a pasar por el proceso de rehabilitación, No es que es sentencia. la misión, No, no porque es si es sentencia. inimputable no hay una imputación, no se le suman cargos, simplemente se va a Y rehabilitación. no es la única persona que tenemos varias personas que lamentablemente han cometido hechos que tienen que ver con la Crímenes. justicia, crímenes, y sí, le damos cabida Solo para una referencia de porque estos casos, han sido exonerados. ¿por qué tiempo la estancia allá para tratar la situación que tienen? ¿Ha sido a largo plazo? ¿Aún permanecen muchos años? ¿O se logra una recuperación y vuelven a insertarse en la sociedad? Algunos se han podido reinsertar con sus familias y demás, pero realmente hay otros que se han quedado porque, ojo, cuando sucede algo así, eso marca una comunidad. Y entonces a veces reinsertamos a la persona, La gente le tiene miedo. está en capacidad de reinsertarse, pero la comunidad no lo acepta. Exacto. Porque la comunidad queda marcada con ese hecho, con lo que pasó, Claro. y entonces se hace muy Y difícil. una última pregunta sobre eso mismo, antes de pasar a lo que también le interesa a la gente, porque no todo es esquizofrenia. ¿Cómo se distingue el que es inimputable del que es imputable aunque tenga un trastorno mental? Bueno, ¿O tiene no? que pasar por un expertise, ¿verdad? Tiene que realmente... Sí, pero si tiene algún diagnóstico de trastorno mental previo o no lo tiene previo y simplemente se demuestra que hubo un brote psicótico o que todavía lo conserva, Tiene que demostrarse que hubo un brote psicótico, pero realmente hay personas que tienen remisión de su estado de salud, de su condición de salud mental, donde están totalmente sin sintomatología. Y no podemos decir que todo lo que pase es porque tiene una condición de salud mental. ok, acabo de entender. Tú puedes ser esquizofrénico, diagnosticado y cometer un hecho, pero no necesariamente se te exime por el hecho de tener el diagnóstico. Recuerda que cuando dije que la esquizofrenia no remite totalmente, uno nunca sabe lo que está en la mente de una persona que puede guardar cierta sintomatología subclínica. En el caso de la bipolaridad sí se ha descrito remisión total y tiempos, incluso hay personas que tienen una sola crisis en la vida y no vuelven a tener. Pero en el caso del espectro psicótico, las cosas, los parámetros son diferentes. Doctor, bueno, va a salir algo del mismo tema. No, Porque salimos. era para preguntarle antes que se nos vaya. Cada vez que hay una persona que tiene presenta algún síntoma, una característica de trastorno mental, inmediatamente dicen coloquialmente, llévenlo al 28. Lo que quiero saber es, ¿cómo es el proceso para una persona ser recibida en el centro psicosocial? Porque sabemos que como es el único, las solicitudes son muchas. ¿Cómo llega una persona directamente al centro, remitido por otros centros hospitalarios primero tras ser evaluados, y la capacidad del cupo que ustedes tienen actualmente? Mira, para que una persona llegue al centro de rehabilitación psicosocial tiene que pasar por una unidad de intervención en crisis que está en los hospitales generales. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando una persona con una condición de salud mental entra a un hospital, a una unidad, tiene que ser evaluada integralmente, porque tiene otros órganos, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando se estabiliza de manera clínica, cuando se le pone su diagnóstico, se identifica cuál es el diagnóstico psiquiátrico, lo que lleva el tratamiento entonces adecuado, se envía ese expediente al centro de rehabilitación para que dure un tiempo más rehabilitándose y poder lograr eventualmente una reinserción social. No entran directo. Ese es el objetivo. Lamentablemente el otro día tuvimos un caso, como pasaba antes, ahora pasa menos, pero sigue pasando, de un señor que dejó a su hermana de 87 años en la puerta del hospital. Digo esto porque se conoció por las redes y todo lo demás, en la puerta del centro de rehabilitación, y tuvimos que movilizarla al hospital de al lado. ¿Por qué? Porque la señora lo que tenía era Alzheimer.
Entonces, eso es una enfermedad neurológica, pero todo el mundo Claro. que entiende que hay unas condiciones de comportamientos, de Extraño. alteración extraño, entiende que es algo psiquiátrico y la deducción es que debe quedarse en un lugar, depositarla en un lugar y se acabó. ¿Por qué dice un Pero- estudio para... Ay, perdón, Diana. No, está bien. Doctor, pero sabemos lo difícil que es para las familias que tienen a alguien con un deterioro mental ya avanzado, con una enfermedad mental seria, lidiar todos los días con esa situación, pero el centro no debería ser un lugar para que internen a alguien por el resto de la vida. ¿Cuáles son las opciones que tienen las familias que tienen situaciones de ese tipo, que Exacto. son situaciones graves, serias, que son difíciles de tratar? No, y que estamos viendo que el 20% de los dominicanos tienen algún tipo de trastorno y que somos el país número 1 en trastornos psiquiátricos en Centroamérica y en el Caribe y uno de los 10 que se presenta con mayor frecuencia. Y eso preocupa porque la capacidad nuestra es muy poca, la de respuesta, la de cobertura, la de tratamiento psiquiátrico y psicológico. Ahora mismo, de hecho, el día de hoy estuve reunido con el señor ministro. Hay planes de ampliar un módulo, que creo que lo viste cuando fuiste, ampliar para tener más cobertura a pacientes con un deterioro por la enfermedad, ¿verdad? Por cualquier enfermedad mental y podamos recibir y dar esa asistencia. Sí se necesitan más unidades de intervención en crisis, más centros de rehabilitación Más psicosocial. camas, 120 y pico es lo Eso que hay, nada realmente ya está en proyectos, se está trabajando para que se replique el modelo del centro de rehabilitación que es tan necesario por lo que tú acabas de decir. Y Hay la una gran cobertura demanda. de los psicólogos y psiquiatras, porque la chica que se tiró, por ejemplo, del cuarto piso con su niña, el esposo estuvo buscando ayuda y estuvo buscando intervención y la mandaban con una pastilla para su casa para dormir. O sea, ¿qué es esto? Eso se pudo haber evitado también. Creo que hay que investigar bien todo ese contexto. Todo ¿verdad? eso se Todo lo que denunció pasó. en su momento. Es que lo sabemos, la cobertura es limitada. ¿A cuántos tratamientos psiquiátricos, cuántos tipos de medicamentos, qué tipo de internamiento se le ofrece a una persona que no tiene recursos Así es. para poder tratar a su paciente? Sí. Sabemos lo que... Sabemos que hay una gran deuda con lo que es la salud mental en República Dominicana. Esto ha sido histórico desde que empezó el padre Villini en la ruina de San Francisco, era pidiendo, haciendo bazar para que ayudaran a ¿Y la el salud patronato? mental. El patronato de la salud mental que siempre ha estado ahí Sí. ayudando, Gracias a aportando, ellas. gracias a ella, pero siempre hemos estado como en esta actitud, ¿verdad? Y es lamentable que tenga que ocurrir hechos como esto. Es prácticamente como si tuviera que suceder un sacrificio humano para hablar entonces todo el mundo de salud mental. Sí. Vamos a hablarla siempre porque la salud mental no es un virus, Eso. no es el COVID, no es el dengue, es No. algo que está en la humanidad desde que existimos. Y con el COVID Rápidamente, peor. este es el único centro que tenemos de esta magnitud y el trabajo que realiza. Sin embargo, una parte del presupuesto se va, aunque debería ser de corta, mediana y larga estancia, pero ahí tenemos personas que están de manera de por vida prácticamente. ¿Cuántas personas tienen ustedes en esa situación actualmente? Y si está buscando alguna opción, quizás, para poder crear más espacios, porque estas personas tienen un espacio ocupado desde hace años. Si te refieres al el lado de Ángeles Felices, Sí. que son pacientes con discapacidad motora, trastorno del neurodesarrollo, no son pacientes psiquiátricos. No, los pacientes psiquiátricos que tienen años ya allá en el centro. Ok. Internados. Sí, claro, esos pacientes con el presupuesto viven allá y tenemos que darle respuesta. En total, ¿cuántos hay ahora? Tenemos 100 números redondos. Ah, un poco más de la otra vez, que eran Sí. 90 y 97. Tiene lógica, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero estamos en miras de ampliar la cobertura y en miras de replicar el modelo de atención psicosocial de los centros de rehabilitación Claro. A psicosocial. nivel quizás de Sí. región, por lo Salud menos. Pública está Fantástico. comprometida en eso y estamos dándole Sí, hoy vimos la seguimiento. reunión que ustedes estuvieron en la prensa y ojalá que se entienda que no son personas que viven eternamente ahí, sino que hay un reciclaje. O sea, Claro. entran otras personas o entran y salen. Por Pero que hay un eso- grupo que vive allá. Por eso sí, A eso me es refiero. un grupo Claro. que va reduciéndose cada vez más, Cada porque día son más. mayores, Por la edad. son derivadas a otras instituciones, pero sí,
el flujo se da porque así como podemos reinsertar, también Entran tenemos nuevas capacidad para entrar. Si Gracias. no, no fueran 500, fueran... Ay, los 500 locos de nuestro 5.000. querido Zaghloul, ese libro que es imperdible y que lo deberíamos tener en nuevas ediciones para que todo el mundo leyera cómo eran las cosas en el pasado. Uno de los primeros que se preocupó realmente por las personas con trastornos psiquiátricos. Gracias por estar con nosotros. Gino, ustedes. fuerte aplauso. Regresamos en un instante, tenemos un contenido muy interesante. Vamos a recibir a Fernando Quiroz aquí, vamos a hablar de autismo, de la nueva ley, cuáles son sus fallas y por supuesto la maestra Yani Nazar. Vamos a hablar de moda, por ahí viene el Bridal Week y tenemos dos invitadas de excepción. Ya volvemos.